Les agradezco a todos los que me saludaron para mi cumpleaños. Realmente muchas gracias. No todos en la congregación me saludaron, pero algunos, gran parte me saludó. Gracias a Dios por los que me saludaron, por los que nos tienen en cuenta. Y realmente hemos recibido de todos lados muchos saludos y muchas bendiciones. Así que estamos en el capítulo 8, del 22 al 26. Siempre estén atentos, por favor, para ayudar a aquellos que no encuentran, a aquellos que les cuesta. Siempre es necesario que se compartan las escrituras. Marcos, capítulo 8, versos 22 al 26. El título del mensaje hoy es Sanidad en dos etapas. Sanidad en dos etapas. Dice la palabra de Dios: al llegar a Betsaida le traen un ciego y le ruega que lo toque. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba: ¿ves algo? Y alzando los ojos decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Y le puso otra vez las manos sobre sus ojos. Entonces él miró fijamente y se restableció, y veía claramente todas las cosas desde lejos. Diga conmigo: veía claramente todas las cosas desde lejos. Presten atención a eso. El verso 26 dice: y lo envió a su casa diciendo: ni siquiera entres en la aldea. Ustedes observarán. Hoy quiero hacer notar algunas verdades espirituales, pero también algunas verdades doctrinales que hay en estos pasajes. Yo necesito que presten atención a estas verdades doctrinales, porque son parte de una gran confusión en el mundo, y nosotros tenemos que tener claras estas verdades doctrinales, que son muy profundas. Parece que no, pero muchas veces cuando se pasan por alto algunas verdades doctrinales, inclusive cuando oramos mal y no tenemos respuestas, no tenemos respuestas porque estamos orando no conforme a la voluntad de Dios, porque nunca Dios va a responder algo que estamos errando doctrinalmente. Entonces tenemos que enseñar estas cosas para que cuando nosotros tengamos claridad acerca de lo que doctrinalmente es verdad, Dios va a responder a esas oraciones. A veces estamos tan errados doctrinalmente y pedimos cosas como aquellos que piden de un derramamiento del Espíritu Santo. Dios nunca va a responder eso. Les está diciendo: ¿ustedes están locos o qué les pasa? ¿Qué hice en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos? ¿No derramé el Espíritu Santo allí? ¿Para qué están pidiendo de nuevo un derramamiento del Espíritu Santo? Entonces a veces Satanás ha mezclado tanto las cosas, ha subvertido tantas verdades que el pueblo de Dios ignora. Estábamos escuchando con mi familia antes de irme el viernes a la noche acerca de alguien que estaba enseñando sobre clamar al poder de la sangre de Jesús. Queridos hermanos, ese es un error doctrinal terrible. No podemos clamar por la sangre del Señor, ni para que la sangre del Señor nos cubra. Porque tenemos una batalla espiritual y: Señor, cubrime con tu sangre. Es un problema doctrinal, porque la sangre del Señor, sangre viva del Señor, lo que hizo fue perdonar pecados, quitar, fue cargar sobre sí nuestro pecado, y por medio de la sangre salvarnos. Pero la sangre de Jesús es efectiva para salvación, porque fue derramada allí en la cruz del Calvario para nuestra salvación, pero no para reprender demonios. La sangre de Jesús perdona. Por la sangre de Jesús perdonó nuestro pecado, pero no reprende demonios. ¿Me entienden?
Entonces el poder de la sangre es para perdón de pecados, no para reprender demonios. Para reprender demonios está el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús todo demonio tiene que retroceder. Amén. Todo endemoniado será liberado en el nombre de Jesús, pero no por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos redimió, es decir, nos compró de nuevo por medio de esa sangre. Dios el Padre, por medio de la sangre de su Hijo, nos redimió del pecado, es decir, aquello que se había perdido nos lo compró por medio de la sangre. Entonces hay errores doctrinales que si no los enseñamos, el pueblo sigue orando por cosas que ya las hizo Dios y ni siquiera hay otras que ni siquiera las va a responder porque estamos cerrados. Estamos cerrados. Entonces esto, sanidad en 2 etapas, quiero mostrarles algunas verdades allí. Vean ustedes, en esta sección vemos a Jesús y sus discípulos. Presten atención allí en lo que dice las Escrituras y verán ustedes el lugar donde están. Vemos en esta ocasión a Jesús y sus discípulos en el lado oriental del mar de Galilea. Entra a Betsaida, él entra a Betsaida y le traen un ciego para que Jesús lo toque. Ahora, este ciego no es el mismo ciego del capítulo 8 de Juan. El ciego del capítulo 8 de Juan era un ciego de nacimiento. Este probablemente no era ciego de nacimiento, porque ni bien le fue restaurada la vista en la primera etapa, él vio con claridad y pudo comparar a los hombres con árbol. Así que significa que ya tenía una visión anterior de lo que era el árbol. ¿Ven? Entonces es muy probable que este ciego no era ciego de nacimiento, quedó ciego en alguna parte del camino, no sabemos qué edad tenía. Ahora este ciego, queridos hermanos, este ciego necesitaba que lo guiaran hasta Jesús. Y aquí es donde comienza la tarea. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de esta sección? Vean ustedes, comenzando desde el verso 22. Dice que le traen un ciego. ¿Ven ustedes? Le traen un ciego. Primero, el ciego necesitaba guía de alguien que veía y conocía a Jesús. ¿Cómo fue guiado hasta Jesús? Fue guiado por alguien que conocía a Jesús. No podía encontrar a Jesús por sus medios. Y esta es la condición de los pecadores, del mundo pecador hoy. El mundo pecador hoy no puede encontrar a Jesús, no va a encontrar a Jesús, ni siquiera busca a Jesús. ¿Me entienden esto? Esta es la condición de los pecadores. Ninguno de nosotros puede venir a Jesús si el Padre no nos atrae. Primera verdad doctrinal que tenemos que entender. Ninguna persona puede decir, yo buscaba a Dios desde chico. Es una mentira diabólica, porque la salvación no es por obras. Dios estuvo buscando al hombre desde la cruz del Calvario. Dios buscó al hombre. ¿Qué dice Juan 6:44, por favor? Tengan presente esta primera verdad doctrinal que les quiero mostrar. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. ¿Se entiende? Entonces las personas vienen a Dios o Dios va a las personas. Pregunto, ¿la gente busca a Dios o Dios busca a las personas? Dios busca a las personas. Si el Padre no arrastra a las personas a los pies de su Hijo, las personas no llegan. La Biblia, en el capítulo 3 de Romanos, dice claramente, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y eso, ¿sabe de dónde está extraído? Del libro de los Salmos. Porque en los mismos Salmos, creo que Salmo 14, si no me equivoco, dice, no hay quien busque a Dios. Digo Salmo 14, pero me parece que no es.
porque no recuerdo la cita claramente. Pero lo que dice claramente es, no hay quien busque a Dios. Entonces no me puede decir una persona, yo estuve buscando a Dios desde pequeño. No hay quien busque a Dios. Dios busca a las personas. ¿Por qué las personas vienen al Señor? Porque Dios las atrae, las arrastra. Cuando dice las atrae, las está arrastrando, las arrastra hasta el Señor, porque si no, no llegan. Y nadie sería salvo, querido. Si Dios no arrastrara a las personas hacia Él, nadie sería salvo. Y esa era la condición de este ciego. Estaba ciego y tenía que ir a Jesús. Y hubo gente que intervino para llevarlo. Cuando nosotros los pecadores, los pecadores vienen al Señor, es porque el Padre lo está trayendo y probablemente esté usando a una persona para atraer a las personas hacia el Padre, hacia Jesús. Amén. Amén. Entonces, queridos, cuando alguien te dice, yo buscaba a Dios desde pequeño, no, querido. La salvación no es por obras, así que no te salvaste porque vos buscabas a Dios. Dios te buscó a vos. Porque si Dios no te hubiese buscado, si Dios no te hubiese traído, vos no habrías venido al Señor. Nunca, nunca. ¿Amén? Amén. Todo comienza, vean ustedes, desde el verso 22, todo comienza con la intervención de alguien. Vean ustedes, alguien debe interceder por alguien. Si ustedes observan, verán que le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Alguien debe interceder por alguien. Alguien debe acercar a alguien a Jesús. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Perdón, queridos hermanos, ¿es la tarea del mundo atraer a las personas a Jesús o es la tarea de la iglesia? A ver, no escucho. ¿De quién es la tarea? Tuya la tarea. Poné tu dedo así bien fuerte y que te apunte claro. Es tuya la tarea. Tuya. Tuya. Mía. Ahora no me apunten todos a mí y digan tuya. Es tuya, es mía. Es de aquellos que hemos creído en el Señor Jesús que debemos traer a las personas, primero en oración, interceder por las personas y evangelizarlas. Interceder por las personas y evangelizarlas. Todo comienza con la intervención de alguien. Yo pregunto, de todos los que estamos aquí, ¿vinieron solos a la iglesia o alguien los invitó o alguien les predicó el Evangelio o alguien lo hizo? ¿No hubo la intervención de alguien en tu vida? Sí, en la mía también. Entonces hubo intervención de gente, y así como hubo intervención de gente para que hoy estemos nosotros sentados escuchando la palabra de Dios y deleitándonos en la palabra de Dios, así nosotros debemos intervenir en la vida de alguien para que ese alguien también tenga la misma oportunidad que nosotros. Qué pérdida de tiempo, queridos, es no estar escuchando la palabra de Dios. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo, queridos. No estar escuchando la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, es una pérdida de tiempo. ¿Cómo pierde tiempo? ¿Cristianos o los que se dicen cristianos y el mundo? ¿Cómo pierde tiempo? ¿Cómo pierde vida? Dicho sea de paso. Vean ustedes, verso 22, sigan conmigo. Y le ruegan que lo toque. Vean ustedes, los mismos que guiaron al ciego, intercedieron por él. Tomaron al ciego, lo llevan hasta Jesús. Y delante de Jesús le ruegan a Jesús que lo toque. Señor, tócalo. Toca a este varón. Está ciego, tócalo. Ese ciego necesitaba el toque del Señor. Pero si alguien no hubiese intervenido en la vida del ciego, ese ciego sigue tan ciego como antes porque no recibe el toque del Señor. ¿Por qué no recibe el toque del Señor? Porque no hubo alguien que lo trajera al ciego. Y así está el mundo, queridos. El mundo está ciego. Y muchos cristianos están ciegos y necesitan que alguien intervenga por alguien. Si nosotros no intervenimos, queridos hermanos, el diablo los mantiene ciegos toda la vida. Y persona ciega, persona que se va al infierno. Escuchen por favor, a ver si se nos mueven las entrañas. Una persona que está ciega a la palabra de Dios, que está ciega a Jesús, es una persona que se está yendo directamente al infierno, que se está
está por ser devorada por el infierno. Porque está ciega. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca el Evangelio. ¿Saben por qué la gente no viene a Jesús? Porque no le resplandece el Evangelio. ¿Por qué no le resplandece el Evangelio? Porque no hay gente que le predique el Evangelio. Esta debe ser nuestra premisa, queridos. ¿Cuál debe ser nuestra premisa? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser la intercesión y la evangelización. Tu premisa, mi premisa debe ser la intercesión. Yo me pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un listado de gente por los que oramos? ¿Cuántos de nosotros y de todos los que nos van a escuchar tienen un listado de gente por la que están intercediendo diariamente? Muy poco. ¿Cuántos están de rodillas a diario para interceder por la gente y para interceder por la evangelización del pueblo? Queridos, perdemos tiempo. Fíjense ustedes todo lo que hacen en el día, y cuando se les fue el día, se acordaron cuando se fue el día que ya están a punto de acostarse, se acordaron de que tenían que orar. Y ya estoy cansado, mañana. Al otro día, se les pasó el día haciendo cosas, llega la noche, estoy cansado, mañana. Semanas sin interceder por una sola persona. ¿Cómo pensamos que la gente se va a salvar? Si lo que Dios está pidiendo es que alguien interceda por alguien y que lo evangelice. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos de rodillas delante de Dios? Y lo digo también por mí, porque a veces estoy ocupado en estupideces sin tomar tiempo para orar. Y eso es un planteo que también me hago. ¿Por qué? ¿Cómo nos engaña el diablo, queridos? Acá hubo personas que tomaron las manos del ciego, lo llevaron a Jesús y le rogaron a Jesús que lo tocara. Si ese ciego no recibía un toque de Jesús, no veía nunca. Y eso es lo que necesita la gente. La gente necesita un toque de Jesús. O 2 toques en este caso. Porque fue sanado en 2 etapas. ¿No? ¿Por cuánta gente vamos a orar esta semana? A ver, una lista. Para el fin de semana que viene tiene que haber una lista en cada casa de toda la gente por la que tenemos que orar. Vean ustedes. Comenzamos ahora desde el verso 23. Desde esta sección vemos a Jesús haciéndose cargo del ciego. Vean ustedes la intervención de la gente. No sé cuántos le trajeron al ciego. Puede haber sido 1 o 2, pero dice le trajeron, así que eran más de 1. Esta gente intervino con el ciego, lo trajeron para que Jesús lo tocara, le rogaron que lo tocara, pero ahora la tarea es del Señor, ya no es más de ellos. Ellos lo que hicieron fue interceder por esa persona, traer a esa persona, la evangelizaron, la trajeron al Señor y ni bien el Señor lo tomó en su mano, el Señor se hizo cargo de la persona. Vean ustedes, este es el punto donde todos debemos aprender a descansar en la confianza de que Él hará lo que nosotros no podemos. Cuando nosotros intercedemos por las personas, cuando nosotros evangelizamos a las personas, es un problema de las personas y de Dios, si escucha o no escucha, si es salvo o no es salvo. Pero nosotros lo traemos hasta Jesús en intercesión y en evangelización, lo traemos y luego, queridos hermanos, se lo presentamos al Señor y se lo damos a Él. Y Él lo toma en su mano y se hace cargo. Pero tiene que haber alguien que interceda por las personas. Tiene que haber alguien que acerque a las personas al Señor. Hay personas en el mundo que no han recibido una sola oración de nadie. Por eso nunca han sido salvos tampoco.
Hace un tiempo escuché a un varón que subió al colectivo y miró a una mujer. ¿Vieron a veces que nosotros estamos enseguida prestos para levantar el dedo, ¿sí? Y para señalar a las personas? Y nosotros no sabemos por qué están pasando esas personas y por qué se comportan de la forma que se comportan, porque no sabemos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que pasar por ciertas situaciones y, queridos hermanos, les guste o no les guste, vamos a tener que pasar por ciertas situaciones para poder entender a la gente y levantar menos el dedo acusador a la gente. Entonces este varón ve a una mujer vestida de negro con los pelos así, ¿sí? Bastante provocativa, sube el colectivo también, se para y él lo primero que hace es mirarla despectivamente, como cualquiera de nosotros podríamos llegar a hacerlo. Y el Señor le dijo, nadie todavía oró por ella. ¿Saben por qué? No vemos cambios porque no creemos que Dios puede producir cambios. Si nosotros realmente estuviésemos convencidos de que la oración tiene poder, los días de oración estarían llenos. Si nosotros realmente confiáramos en que la oración tiene poder, estaríamos de rodillas todos los días. Amén. Amén. Dice el verso 23, y tomando de la mano al ciego, ¿ven ustedes? Esta debe ser nuestra confianza, queridos, nuestra seguridad y nuestra esperanza. Desde el mismo momento en que nosotros presentamos a las personas al Señor, Él las toma en sus manos y hará como Él sabe. Pero en sus manos, queridos, pero en sus manos hay seguridad. ¿Quieren verlo? Juan, capítulo 10, por favor, versos 28 al 30. Yo ya ni quiero discutir en el tema de si la salvación se pierde, si no se pierde. Simplemente leamos la Biblia y veremos qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Juan. A ver qué nos dice Juan. Dice, y yo les doy vida eterna, dice el verso 28, y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Primero, esto lo dice Jesús de sí mismo. Dice que sus ovejas, una vez que están en sus manos, les da vida eterna y nadie podrá arrebatarla de esa mano, ni perecerán jamás. Es decir, nunca sufrirán el castigo eterno. Primero, esto lo dice el Señor. Y esta es la segunda verdad doctrinal que yo quiero mostrarles. Verso 29. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas. ¿Qué es lo que le dio el Padre? ¿Qué le dio el Padre a Jesús? La gente. La misma gente por la que Él pagó el precio, la misma humanidad por la que Él pagó el precio, esa misma humanidad se la dio, se la entregó. El Padre se la entregó al Hijo. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas. Y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. ¿De quién está hablando entonces? Primero habló Él, de Él mismo, que de su mano nadie podría arrebatarlo. Ahora habla Él del Padre, que de la mano del Padre nadie puede arrebatarlo. Dios Padre y Dios Hijo interviene en la vida de cada uno de nosotros. ¿Pero qué dice? Y esta es la cuestión por la que los judíos quieren apedrearlo. Porque dicen, se está comparando con Dios, se está haciendo a sí mismo Dios. Él que dice, verso 30, yo y el Padre somos uno. Y ahí sí los judíos toman piedras para revoleársela, ¿sí? Para apedrearla. Querido, cuando Él dice yo y el Padre somos uno, no está diciendo que somos una misma persona. Son una misma y sola esencia, sustancia y naturaleza. Es un Dios, dos personas diferentes.
en esencia, en sustancia y en naturaleza, son uno, porque es un Dios. Pero son dos personas diferentes. Entonces, quien está en las manos del Padre está en las manos del Hijo, y quien está en las manos del Hijo está en las manos del Padre. ¿Quién podrá arrebatarlo de la mano del Padre y del Hijo? Imagínense. Verdad doctrinal, queridos. Jesús, el Hijo y el Padre son dos personas de un mismo Dios. ¿Ven? Porque en esencia, en sustancia y en naturaleza, son una misma y sola cosa. Entonces nadie podrá arrebatarlo. Entonces ahí hay seguridad, queridos. Cuando nosotros traemos a las personas a Jesús y se las entregamos en sus manos, Jesús se hace cargo porque Él sabe cuáles son sus ovejas. Él sabe. Y saben que las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús y siguen a Jesús. Amén. Gracias, Señor. Yo sigo a Jesús porque soy oveja de su rebaño, porque escucho su voz y reconozco su voz. Entonces, cuando el Señor me llama hacia donde me llama, reconozco su voz porque soy de Él, porque Él es mi pastor. Amén. Entonces, si vos entendés que Jesús es tu pastor y que sos ovejas de su prado, ovejas de su mano, escucharás su voz y lo seguirás. Porque el Hijo de Dios reconoce la voz de su Padre. Qué maravilloso es. Volvemos, por favor, a Marcos. Dice, siguiendo allí en el verso 23, dice que lo sacó fuera de la aldea. Lo sacó fuera de la aldea. Otra verdad doctrinal, y escuchen por favor esto. ¿Por qué lo sacó fuera de la aldea? Por dos razones. La primera razón es porque quería tener intimidad con ese ciego. Porque esa aldea era una aldea incrédula. Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces lo saca fuera de la aldea para tener intimidad, para intimar con este ciego, para estar cercano a él, para que lo escuche claramente, para que el ambiente de incredulidad no afecte al ciego. ¿Amén? La segunda es que ya había pronunciado juicio contra aquella aldea. ¿Por qué sacó al ciego de esa aldea? Porque Jesús ya había pronunciado juicio sobre esa aldea. ¿Quieren verlo? Mateo capítulo 11, por favor. Dice, capítulo 11, verso 20. Capítulo 11, verso 20. En adelante. Vean ustedes. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. Dice, verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Son ciudades todas cercanas, una al lado de la otra, así, muy cerquitas, todas aldeas cerquitas. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo, y presten atención a esto, en el día del juicio, ¿qué juicio? ¿En el día del juicio final? No, señores, en el día del juicio que vendrá sobre esas ciudades. No es el juicio final. Dice, será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Queridos hermanos, Jesús pronunció un juicio sobre Corazín, una ciudad cerquita de Betsaida, y sobre Betsaida ya había pronunciado un juicio. Esas ciudades fueron borradas del mapa, lo único que quedaron fueron pequeñas aldeas o escombros, ruinas. ¿Por qué? Porque muchas cosas hizo Jesús en esas ciudades y las ciudades no se arrepintió.
Pero no solo eso, sino que la ciudad que lo albergó, que albergó al Salvador, también Jesús pronunció un juicio. Vean ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿se acuerdan ustedes qué ciudad había tomado como base para ir y venir, Cafarnaúm. Dice, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hace una pregunta retórica. Tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hasta el Hades, es decir, hasta la misma muerte, hasta el mismo infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Vean ustedes, queridos. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Ciudades que fueron enjuiciadas porque vieron milagros, escucharon la voz de Dios y no se arrepintieron. Queridos hermanos, estas son las cosas que están pasando en el mundo. Ciudades, naciones que han escuchado la voz de Dios una y otra vez, que los predicadores, que los profetas han hablado una y otra vez, que se ha visto la mano de Dios una y otra vez. ¿Cuánto más tierras como África, como Siria, como Egipto, lugares donde la voz de Dios se escuchó desde hace 3 o 4 milenios, que se viene escuchando la voz de Dios y no se arrepintieron? Entonces viene el juicio. ¿Se acuerdan ustedes de la ciudad de La Plata? La ciudad de La Plata casi fue completamente ahogada. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se escuchaba y se escucha en toda la ciudad de La Plata, pero es una ciudad orgullosa, no se arrepiente. Entonces, cada vez que escuchan, que las ciudades o los lugares escuchan una y otra vez la voz de Dios y no se arrepienten, hay juicio. Y permítanme decirles una cosa, sobre el pueblo de Dios va a venir disciplina porque escuchan una y otra vez la voz de Dios y no presta atención. Y sobre ciertos sectores del pueblo de Dios va a venir disciplina. Y permítanme decirle, una cosa es disciplina de Dios y otra cosa es juicio de Dios. La disciplina viene sobre los hijos para corregir sus caminos. El juicio viene sobre naciones o sobre pueblos porque Dios tiene misericordia. La gracia ha hecho que la misericordia de Dios se extienda más allá de los límites. Pero cuando se termina la misericordia de Dios, se termina la paciencia de Dios, viene juicio. Y va a venir juicio. Y cuidado, que nuestra ciudad no sufra juicio. Porque nuestra ciudad es una de las ciudades que más ha escuchado la voz de Dios y no se arrepiente. Yo no tengo la culpa, si pasa algo no tengo la culpa. Así que, queridos hermanos, los que estamos, hagamos correr la voz. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Confiesen su pecado, arrepiéntanse. Porque va a venir un día en que si sos hijo de Dios, vas a ser disciplinado. Si no sos hijo de Dios, vas a ser enjuiciado. Enjuiciado y encarcelado hasta que pague el último cuadrante, dijo el Señor. Y esto es lo que pasó con esta ciudad. ¿Por qué lo sacó fuera de la aldea? Ven ustedes la compasión del Señor. Si este ciego se hubiese quedado en la ciudad, hubiese tenido el mismo fin que los demás. Sin embargo, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, esto es lo que hace Jesús con nosotros muchas veces, con todos nosotros. Queridos hermanos, viene un día en que todo este sistema será enjuiciado. Todo este sistema, esta era, este mundo será enjuiciado. Pero gracias a Dios, porque la iglesia de Dios será liberada de ese juicio. Porque seremos libres de la ira venidera de Dios. Este es el cuadro. Vean ustedes, dice el verso 23, y después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba, ¿ves algo? No, porque tengo los ojos escupidos. Queridos hermanos, si ustedes tienen un problema en la vista y yo voy y le escupo el ojo, o me insulta, o si es muy educado no me insultará, pero me va a decir, usted, pastor, es un cochino. Pero Jesús lo hizo.
Ahora, ustedes tienen que ver cómo interviene el Señor. Quiero que observemos algunos detalles que por lo general los pasamos por alto. Cuando el Señor, y esto es para cada uno de nosotros, cuando el Señor interviene en la vida de una persona, lo hace con todo su ser. Observen estos pasajes y van a ver que el Señor con todo su ser está interviniendo en la vida de este siervo. Véanme, síganme. Lo tomó, es decir, usó sus manos. Lo sacó. ¿Qué usó? Sus pies. ¿Sí? Escupió en sus ojos y le hizo una pregunta. ¿Qué usó el Señor? Su boca. Queridos, su gracia lo escogió. La gracia del Señor es la que escogió ese ciego para sacarlo de la aldea. Su misericordia lo alcanzó, queridos. Su compasión lo sanó y lo salvó del juicio que vendría sobre aquella ciudad. Mateo 11:22. El Señor compasivo lo salvó, lo sanó y lo sacó antes del juicio. No sabemos, probablemente ese ciego, queridos hermanos, probablemente ese ciego ya no estaba cuando se cumplió la sentencia sobre esa ciudad. Quizás ya no vivía, o quizás sí, no lo sé. Pero una cosa les digo, este es un cuadro perfecto de nosotros, la iglesia del Señor. El Señor nos tomó de la mano, nos saca del juicio que ha de venir sobre la ciudad, porque su compasión nos ha salvado. Su gracia nos ha escogido. Somos escogidos por su gracia, así que nadie puede gloriarse. Su gracia, su favor nos miró, nos alcanzó, no porque fuéramos lo mejor, sino que su gracia lo hizo. Y este es el cuadro. Al ciego lo sacó primero, no lo sanó primero, lo sacó primero de la aldea, luego lo sanó. Los métodos que Jesús usa para sanar o salvar son muy variados. Nunca podemos encuadrar o encasillar al Señor como que tiene que hacer las cosas de una cierta manera. Los caminos del Señor son insondables, no se pueden sondear. Nosotros no podemos saber cómo va a actuar el Señor, pero sabemos que va a actuar. ¿Amén? A los dos ciegos los sanó, vean ustedes, a los dos ciegos los sanó usando su saliva como un medio. Al ciego de nacimiento del capítulo 8 de Juan, usó su saliva, escupió en tierra, hizo barro y le untó los ojos. Guácala. Vean ustedes. A este ciego directamente lo escupió y le puso las manos. Ahora bien, el ciego de nacimiento del capítulo 8 de Juan, es muy probable que ese ciego haya nacido con las cuencas de los ojos vacías. ¿Sí? No tenía ojos, tenía las cuencas. Dice Efraín, uno de los padres, mal llamados padres de la iglesia, ¿no?, que de su lodo le hizo ojos. Cuando hace la interpretación de este pasaje dice, de su lodo le hizo ojos. En el ciego del capítulo 8 de Juan hay un milagro creativo. En este hay un milagro de restablecimiento, de restauración. Veanlo ustedes ahí en el verso 25, le restableció la vista. ¿Ven? Pero en los dos casos usó la saliva. En una le puso barro, en otro no le puso nada. Saliva solamente. Ahora imagínense ustedes al pobre ciego de nacimiento del capítulo 8, que quién sabe cuántos metros o cuántas cuadras tuvo que ir hasta el estanque de Siloé, porque le dijo, ve al estanque de Siloé, lávate y vuelve y preséntate después. Preséntate al sacerdote. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cuadras fue con los ojos llenos de barro? ¿Cuántas cuadras tuvo que caminar? ¿No podía haber sido lavado ahí y restablecido? No, porque tuvo que obedecer la voz de Jesús. Imagínense que se hubiese quedado ahí y no hubiese obedecido, se queda ciego y encima con barro en los ojos. Este ciego vio porque le fue restablecida la vista. Ahora bien, vean ustedes conmigo.
nos inquietamos mucho pensando en cómo va a salvar o sanar el Señor a la gente. Pero nuestra urgencia, queridos hermanos, nuestra urgencia es presentar a la gente a Jesús para que les dé la vista. Los resultados se los dejamos en sus manos. Nosotros nos preocupamos por los resultados. Los resultados son del Señor. Los métodos son del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente lo que tenemos que hacer, es presentarle a las personas a Jesús. ¿Por qué no nos presentamos primero en oración? Y luego, en la medida que tenemos oportunidad, lo presentamos al Señor. Y le decimos, Señor, toca. Y cuando llegue el momento, el Señor lo va a tocar. Y cuando llegue el momento, nosotros lo vamos a evangelizar. ¿Saben qué es evangelizarlo? Algo tan sencillo como esto. Si te arrepentís, si confesás a Jesús como tu Salvador personal, serás salvo. Miren qué sencillo que es el Evangelio. Arrepentimiento y confesión de pecado. Y creer en Jesús como su Salvador personal. Miren qué sencillo. Tan difícil es. Luego, es un problema de él y Dios. Los resultados son del Señor, no son nuestros, queridos. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre se lo presentaron, lo trajeron, le rogaron que lo tocara, y después Jesús hizo todo el resto. Y trajo la sanidad e hizo todo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer nosotros, ¿qué es? Orar. Porque esa es la demanda del pueblo de Dios. Es una demanda, querido, que Dios le hace al pueblo de Dios. El ciego pasó por 3 etapas que representan a cualquiera de nosotros. Vean ustedes, la sanidad fue producida en 2 etapas, porque 2 veces Jesús le puso la mano y le preguntó, ¿ves algo? 2 veces, en 2 etapas, fue sanado el ciego. Pero el ciego pasó por 3 etapas. La primera etapa, total ceguera. La segunda etapa, ver borrosamente. La tercera etapa, ver claramente. Él pasó por 3 etapas. Y esas 3 etapas representan a cualquiera de nosotros. Vean ustedes, la primera etapa estaba totalmente ciego. Así está el mundo sin Jesús. Totalmente ciego. ¿Cómo pensamos que se van a encontrar con el Señor si están ciegos? O sea, ¿a quién usa Dios? ¿A quién usa el Señor? ¿A quién usa la cabeza? Su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia, vos y yo. Así está el mundo, totalmente ciego. No conoce a Jesús. La segunda etapa, cuando él ve borrosamente. Dice que veía borrosamente a la gente. Ustedes lo ven en el verso 24. Veía a la gente como árboles que andan. Así está parte del cristianismo. Parte del cristianismo está así. Ve borrosamente a la gente. ¿Por qué no se interesa el cristianismo por la gente? O parte del cristianismo no se interesa por la gente. Muchos de nosotros, por no decir muchos de ustedes, tienen problemas con la gente y ven borrosamente a la gente y la van a seguir viendo borrosamente hasta que no solucionen el tema con la gente. Es un problema de acá dentro del corazón. Es una ceguera. Es una media ceguera. Así hay parte del pueblo de Dios. Tiene problemas con la gente y ve a la gente borrosamente. Como no le interesa a la gente, la ve borrosa, la ve como árboles que andan, como cosas que caminan, nada más. No le interesa mucho a la gente. Pero la tercera etapa, que es cuando es restablecida su vista, después de un segundo toque del Señor, vio claramente y desde lejos, ustedes lo ven en el verso 25, estos son los discípulos del Señor, estos son los discípulos de Jesús, los que ven a la gente claramente y desde lejos, y encima ve todas las cosas. Porque hay una parte del cristianismo que camina como si tuviese una anteojera, como si tuviese un limitador de vista. No ve más allá de lo que tiene delante de sus narices y ve todo borrosamente y ve todo, tiene que estar muy cerca para ver algo. Y muchos de nosotros necesitamos un segundo toque del Señor para ver claramente desde lejos. Y permítanme decirles, muchas veces el sufrimiento que nosotros vivimos
El sufrimiento que el pueblo de Dios vive, lo vive. ¿Sabe por qué? Porque necesitan pasar por ese sufrimiento para poder entender el problema de la gente. Estamos prestos enseguida a levantar nuestro dedo contra la gente, ¿sí? Y decir, mirá lo que hace, mirá por qué lo hace, mirá. Y hablamos entre nosotros y cuchicheamos y le sacamos el cuero a la gente. Pero ¿cuándo vamos a ver claramente de que la gente, si actúa de esa manera, es porque hay algo que lo está haciendo actuar de esa manera? Entonces muchas veces vamos a tener que pasar por ciertas situaciones para que ya no levantemos más nuestro dedo acusador y podamos ver a la gente con claridad, verla como Dios quiere que la veamos. ¿O ustedes creen, queridos hermanos, que el corazón de Dios no sufre por lo que vos vivís, por lo que yo vivo? Claro que sufre, pero más sufre cuando nos vamos de boca hablando de la gente por la forma en que la gente actúa y no sabemos por qué está actuando la gente así. Sí, hay perversos, sí, hay malos en el mundo, sí, Señor, lo sabemos. Y sí, hay gente sin arrepentimiento, pero en el pueblo de Dios, queridos hermanos, hay personas que actúan de cierta forma porque algo está aconteciendo con esas personas. Entonces, antes de levantar nuestro dedo, allí tenemos que estar. ¿Saben por qué? Porque si no vamos a pasar una situación hasta que entendamos a esas personas. ¿Por qué pasamos por ciertas situaciones? ¿Por qué Dios permite que pasemos por ciertas situaciones? Para que podamos ver claramente, desde lejos, y todas las cosas. Amén. ¿Bien? Todos necesitamos la intervención del Señor más de una vez para ver con claridad las cosas. A eso se le llama proceso. A eso se le llama proceso. Muchas veces el Señor tiene que venir y tocar una vez y tocar dos veces nuestra vida. ¿Para qué? Para que pasemos ese proceso, para que podamos entender como Él quiere que entendamos. El mismo proceso de 3 etapas que pasó Nicodemo. Este ciego pasó el mismo proceso de 3 etapas que pasó Nicodemo. ¿Cuáles fueron las 3 etapas que pasó Nicodemo? Nicodemo lo vemos en el capítulo 3, totalmente ciego. En el capítulo 3 de Juan, totalmente ciego. Viene a Jesús, pero ni siquiera reconoce que es el Salvador, que es su Mesías. Está ciego, pero viene a Jesús. Así se compara con ese ciego. La segunda etapa, en el capítulo 5, de allí lo vemos en la aurora de la convicción, defendiendo a Jesús, aunque todavía no entendía mucho, pero defiende a Jesús. Y lo vemos en el capítulo 19, viendo claramente desde lejos y viendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque se anuncia como un discípulo del Señor abiertamente. Capítulo 19 de Juan tiene una conversión. 3 etapas. Son las mismas 3 etapas que pasó el ciego. El ciego primero estaba totalmente ciego. En la segunda etapa veía borrosamente. En la tercera etapa vio claramente desde lejos y veía todas las cosas. ¿Amén? Verso 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres a la aldea. Ni siquiera entres a la aldea. Así que significa que este ciego no vivía dentro de la aldea, sino en algún lugar aledaño. Pero le dice, ni siquiera entres a la aldea. ¿Por qué? Porque Jesús ya había pronunciado juicio sobre ello. Y le estaba haciendo una declaración, no entres, para que no seas enjuiciado también. Porque ese lugar estaba lleno de incredulidad. Estaba plagado de incredulidad. A veces nosotros no elegimos los ambientes, queridos. No elegimos los ambientes, nos metemos en los ambientes donde están plagados de incredulidad. Y Jesús nos dice, no te metas allí, no te metas allí, porque te apagan la fe. Metete donde hay gente de fe, metete con la gente de fe. Salí de la aldea, salí de tu entorno. Vean ustedes, este es sin duda este hombre no vivía dentro de la aldea porque Jesús lo mandó a su casa, pero que no entre en la aldea. Y la aldea de Betsaida como la de Corazín y la de Cafarnaúm y otras estaban bajo juicio divino y Jesús por su sola gracia quería salvarlo del juicio.
Este es un cuadro de los creyentes, salvados por gracia. Eso lo pueden ver en Efesios capítulo 2, 1 a 9, donde nosotros hemos sido salvados por gracia. El mundo está bajo juicio divino, pero la iglesia del Señor es guardada de ese juicio. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Todos estábamos ciegos, queridos. El Señor nos dio vista a cada uno con un método diferente. Todos los que estamos aquí somos salvados de una manera diferente. A todos nos salvó el Señor de una manera diferente. Vean ustedes, si nos ponemos a conversar unos con otros, ¿cómo te salvó el Señor? ¿Cómo llegaste al Señor? Todos hemos llegado de una manera diferente, porque los métodos del Señor son variados. Él nos libró del presente siglo malo, que ya está sentenciado. Este siglo, este sistema, ya está sentenciado, ya está bajo juicio. Dice que el que no cree ya es condenado, ya está condenado. El que por no haber creído en el Hijo de Dios, ya está condenado. Pero el que cree ha sido librado de este presente siglo malo, ha sido librado del juicio de Dios. Quiero concluir con esto. Tenemos la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio, de interceder por los ciegos de este mundo, presentarlos a Jesús, y Él hará según su multiforme gracia y sabiduría, como sea necesario, para sanar, salvar y hacer fructificar a cada uno como le parezca. Nosotros nos rendimos a su voluntad y que Él haga como quiera. Nosotros nos rendimos a su voluntad y que Él haga como quiera. ¿Amén? Amén. Para eso es Dios. Pónganse de pie.